militares que no quieren instaurar una dictadura y quieren mantenerse en una democracia? Y eso es una muy buena pregunta. Vamos a analizar el tema a partir de este intento, por lo menos, de demostrar que hay militares que no están con el gobierno. Ya tenemos en línea telefónica al almirante retirado venezolano Mario Iván Carratú. Bienvenido, almirante, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a la audiencia en el área de la Florida y también en la isla de Cuba, que me cuentan que tienen audiencia importante allá. Dígame. Almirante, sublevación, ataque, rebelión, ¿qué pasó en Venezuela? Lo que hubo el domingo en la madrugada en Venezuela, en la 41 Brigada blindada con sede en el estado Carabobo, a unas 200 millas, 180 kilómetros de la capital, fue lo que llamamos en términos militares un golpe de mano. ¿Qué es un golpe de mano? Una una acción militar conducida por un reducido número de efectivos para cumplir un objetivo específico. Puede ser también calificada como una operación quirúrgica. En este caso, fue una operación para capturar armas. Única y exclusivamente capturar armas, porque ustedes saben muy bien, casi todo el mundo, que en Venezuela hay una confrontación gobierno-ciudadanía de una manera grotesca, brutal, salvaje, calificada de genocidio, donde grupos armados de la Guardia Nacional y grupos civiles llamados paramilitares, armados y equipados por el gobierno en casi 14 años, están haciendo blanco sobre la población civil que protesta. Estos militares, estos hombres que se metieron en la brigada blindada, querían armas o quieren armas es para defender a los ciudadanos, para acabar o confrontar a los grupos paramilitares e incluso a la Guardia Nacional Venezolana, que está destruyendo a los ciudadanos, militarmente hablando. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Era una acción, por lo menos hasta donde yo estoy informado, porque saben ustedes que yo residenciado en Miami, asilado en Miami, fue una operación limpia desde que comenzó hasta casi finalizar la operación, ya habiendo sustraído las armas, o sea, el armamento individual que utilizan los soldados que apoyan a una unidad blindada, en este caso tanques de guerra, unidades blindadas, caballería blindada, caballería terrestre, como se puede llamar en otros términos. Cuando ya se habían retirado las armas, se produce un intercambio de fuego en una de las partes de la brigada, de una unidad grande, muy grande, con grandes extensiones de terreno hacia una montaña inclusive, y ahí aparecen dos personas muertas en el intercambio de disparos, unos heridos y lógicamente unos detenidos. El gobierno dice que están todos detenidos, pero no solamente detuvieron a 5 o a 6. 2 muertos, 2 fallecidos aparentemente del gobierno y un herido de los incursores. ¿Qué ocurre con esto? Devela o demuestra la pobre capacidad que tienen las unidades militares venezolanas para defenderse y para protegerse al interno de cada cuartel. Fue un acto de sorpresa en una madrugada que todo el mundo estaba en la unidad porque estaban acuartelados desde hacía varios días, toda la unidad. Salen de esa unidad, se llevan las armas y el mito del G2 cubano, que dice que es el papaupa de la inteligencia mundial por encima de la inteligencia del Mossad y la inteligencia de los Estados Unidos y Rusia y China y todos esos países poderosos militarmente. Bueno, esto es un fracaso para el G2 cubano, se le metieron en una unidad militar. ¿Dónde está la inteligencia? No tienen o son muy incapaces. Lo cierto es que ese golpe tiene dos efectos. Ese golpe, me refiero a ese golpe de mano, no golpe militar. Esa incursión militar, civil-militar, tiene dos efectos. Un efecto, levanta el ánimo y la moral de la sociedad venezolana, que estaba prácticamente disminuida después del fracaso del plebiscito, después de la implantación de la nueva Asamblea Constituyente y los negocios entre sectores políticos opositores y el gobierno. Negocios para ocupar puestos políticos en unas futuras elecciones a gobernadores
que no se sabe si se van a llevar adelante, porque la nueva constituyente va a transformar a Venezuela en una segunda Cuba y las Fuerzas Armadas van a estar dependiendo del Consejo de Estado de Venezuela, que es dirigido por Maduro y por los cubanos que son asesores del gobierno venezolano. O sea que la posibilidad de que haya elecciones y un avance hacia la democracia con esta nueva constituyente son totalmente negadas, y es más una mentira y una farsa de los venezolanos que crean que eso va a ocurrir. Almirante Caratú, usted hablaba de los mensajes que trae este golpe de mano, como usted lo identifica. Y yo le pregunto, entre los mensajes que este grupo de civiles y militares fueron a capturar armas, esto también pudiera llevar, digamos, a una cohesión más fuerte en grupos que están en contra, grupos militares me refiero, altos mandos, medianos mandos, bajos mandos militares, o sea, los pudiera reorganizar en una rebelión contra el gobierno. ¿O usted cree que el general Padrino, Vladimir Padrino, tiene el control absoluto del ejército? Bueno, eso que ocurrió, lo que pasa es que en términos militares nosotros recibimos varios tipos de mensajes. Los mensajes institucionales, que en este caso no existen en Venezuela, y los mensajes subliminales. Cuando este grupo civil militar se mete en una unidad militar importante, violenta la seguridad interna, sustrae las armas y se fuga y no les ocurre nada, significa para el resto de las unidades nuestras que algo está ocurriendo y necesitan ponerle atención. Me refiero no a los generales, sino a los oficiales subalternos. Entonces ellos son los que van a asimilar este impacto de lo ocurrido en la brigada blindada de Valencia. ¿Que va a ser un golpe militar? No, pero sin duda va a robustecer la cohesión interna, y va a haber otro pensamiento adicional que no es el que siempre se ha tenido, que la democracia en Venezuela es la que propicia y participa sin los militares la solución de los problemas sociales. Ahora los militares están involucrados ya directamente con este evento en la solución, en las salidas o desenlaces que se puedan producir en un futuro inmediato en Venezuela. Quería preguntarle, almirante, una pregunta pues que viene también relacionada con lo que mi colega le preguntaba. Maduro vincula inmediatamente a Miami y también habla de Colombia, ¿no? De este asalto al fuerte de Paramacay. ¿Conoce usted primero al capitán que lo hace, que encabeza este golpe de mano, como dice usted? ¿Quién es? El capitán Caboripano lo conozco de voz y de vista, porque he hablado con él unas 15 veces vía telefónica desde Venezuela, y yo aquí en la Florida. Yo no lo conocí personalmente en una de las actividades mías civiles y militares en Venezuela cuando estuve allá, pero sí lo conozco y he hablado con él muchas veces. Pero nada de cuanto a, digamos, como acusa, porque esa relación, claro, que hace Maduro de Miami con Colombia, porque... Bueno, es que el gobierno de Hugo Chávez, el gobierno de Fidel Castro, durante 57 años, el gobierno de Fidel, el gobierno de Maduro, el gobierno de Chávez, siempre acusan al imperio de todas las cosas malas que le pasan en su gobierno. Yo me refiero al caso venezolano porque es el que conozco. El de Cuba lo conozco tangencialmente, inclusive yo estuve en Guantánamo 3 meses destacado con una unidad naval venezolana, y me di cuenta de la forma como viven los cubanos en ese pedazo de la isla que es Guantánamo. Viven muy mal, muy mal. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que lo que ocurre en el gobierno es que niegan todo. Yo acabo de escuchar una declaración del ministro de la Defensa diciendo que todos están capturados, que las armas fueron recuperadas, que hubo heridos y hubo muertos, casi todos heridos y muertos del grupo incursor. Totalmente falso. Yo anoche recibí una información, inclusive recibí las fotos de las personas que están detenidas y que ya están siendo torturadas. Significa que del mismo sector militar y policial del gobierno ya hay fuga de información, porque no aguantan más lo que está ocurriendo. Y eso significa que el gobierno se está corriendo internamente, como decimos en Venezuela de una manera coloquial, se están comiendo el casabe por las orillas. Casabe es un plato venezolano. Entonces, ¿qué ocurre? No tienen capacidad de responder. ¿Qué le responden al pueblo? ¿Qué le responden a los ciudadanos? ¿Qué le responden a los militares?
¿Cómo el comandante en jefe le va a decir a los militares si se metieron y no los capturamos? Porque en Venezuela hay un silencio de información inaudito. Yo conozco venezolanos que han venido a Miami a conversar, que los conozco, familiares, amigos, y me dicen, es que ya no se sabe nada. Entonces ahora el ministro de la Defensa, que no tiene ningún liderazgo militar, para decir yo comando las tropas y las tropas me obedecen porque mi lealtad y mi capacidad profesional y mi actividad militar desde que yo me gradué hasta el presente intachable, etcétera, etcétera, eso no existe en Venezuela en ningún general, en ningún almirante. No tiene prestigio militar. Entonces, ¿cómo el presidente, que es el comandante en jefe, designa a este ministro para que le diga mentira a la sociedad venezolana y a los militares que están en los cuarteles? ¿Qué ocurre? El militar comienza a darse cuenta que hay una mentira y que no es cierto lo que dice el ministro. ¿Quién pierde credibilidad y pierde liderazgo? El ministro. Ya la disciplina militar en Venezuela está rota y la cohesión militar está rota. ¿Hace falta un liderazgo militar? Sí, hace falta un liderazgo militar. ¿Hace falta un liderazgo civil? Sí, hace falta un liderazgo civil. Pero eso va a aparecer. Y a estas personas les queda poco tiempo, relativamente poco tiempo, en el poder, porque ya perdieron el apoyo social. Ya la miseria, el hambre y la humillación de los venezolanos lo lleva a rebelarse contra eso, les guste o no les guste el sistema político vigente. Pero es la humillación diaria, continua, el hambre, el abuso, el robo, las mafias, la mentira, todo lo que ocurre en este gobierno, un ciudadano normal lo rechaza, no lo acepta. Y los militares ya se están dando cuenta que la cosa no es como les decía antes Hugo Chávez y como le decía Maduro, paréntesis, desde que se murió Chávez, la ruptura militar fue contra Maduro. En el 2014 yo leí una declaración al diario de España, El País, el ABC de España, donde decía que los militares pedían una salida profiláctica de Maduro. Salida profiláctica, ¿por qué? Porque el daño que estaba haciendo había que pararlo cuanto antes, me refiero al 2014. Y por eso creo yo que fue que me persiguieron, porque yo recibí mensajes de los militares activos. A mí siempre me han llegado mensajes de los militares activos y yo lo he dicho. Así como estos señores... Esto va a continuar, almirante Caratú, tenemos que terminar ya el segmento, pero ¿usted considera que este es el principio de otras rebeliones militares en Venezuela? Bueno, esta gente se llevó las armas. Y yo estoy convencido que vienen otras. Almirante, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este Facebook. Perdón un momentico, una última parte. A esto que acabo de responder, quiero adornarlo con una aseveración. Esto va a seguir ocurriendo. Los militares no quieren golpe militar. Los militares quieren un gobierno de transición de civiles conocidos, respetables y de madurez para reenrumbar el país y limpiar la basura que está en el gobierno. No quieren gente imberbes, inmaduros y oportunistas de partido. La transición no puede ser un reparto del país entre partidos políticos porque va a ser peor. Almirante Mario Caratú, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. De verdad, y estaremos apelando a su conocimiento sobre la cuestión militar dentro de Venezuela. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Un abrazo.